Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Liliana Patricia Ruiz Villasís, alumna del cuarto semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la carrera de Derecho. Vamos a hablar sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información, pero dentro de esto también vamos a analizar a profundidad el tema del ciberacoso escolar y académico. ¿Y qué nos dice? Que en muchas ocasiones el ciberacoso escolar y académico es una forma muy grave de violencia, ya que ha sido reconocido como un comportamiento agresivo entre compañeros y tienen efectos negativos en el desarrollo mental y sobre todo en el aprendizaje. El comportamiento de intimidación está ocurriendo ahora en el ciberespacio y de una manera aún más poderosa que en el contexto convencional, porque el ciberespacio es más rápido, más completo y casi imparable e inevitable. Nos preguntamos, ¿y qué es el ciberespacio? Como ya mencionado, es un mundo no físico, el cual no tiene límites, donde cualquier persona puede estar interconectada únicamente con una conexión a la red de tal manera que pueda interactuar con el mundo. Tenemos un claro ejemplo. Podemos poner que las cicatrices físicas de un golpe puede sanar, y a menudo es posible que el aspirante a víctima de tal golpe pueda huir. Pero el acoso por alguien en línea, incluso la mente más fuerte, puede romperse y no hay lugar para ocultar. Es por ello que afecta mucho su sistema moral y físico. Los jóvenes se conectan socialmente con los demás a través del Internet y otras tecnologías de la comunicación. Y estas herramientas se han convertido en un nuevo medio de los comportamientos de intimidación. Los adolescentes tienen acceso a cuentas de correos electrónicos gratuitos y otras aplicaciones basadas en la web. Y por lo tanto tienen el poder de amenazar, provocar y difundir rumores sin implicarse. Físicamente los adolescentes más fuertes, generalmente los estudiantes varones, ya no tienen ventajas en esta forma de intimidación. Víctimas tradicionales de bullying, que probablemente son débiles y tímidos, pueden defenderse o incluso vengarse por el ciberespacio. Esto también se infiere que el ciberacoso a nivel escolar se manifestará como el actuar violento e indiscriminado entre pares ubicados en edades escolares contempladas entre los 5 a 14 años de edad promedio. Esto es definido por el Ministerio de Educación del Ecuador. Estas nuevas formas de bullying facilitan los ataques a los adolescentes no solo en el horario escolar, sino también después de la escuela y en casa, fuera de la conciencia de los padres. Nunca debemos subestimar los efectos nocivos del ciberacoso, especialmente en los niños y adolescentes. Debido a las características de la tecnología de la información, las palabras crueles pueden propagarse muy rápidamente, con solo copiar, pegar o reenviar acciones en correos electrónicos y mensajes instantáneos, como son los mensajes de texto. Y el contenido dañino podría ser textos, fotos, dibujos o videos, audios y cualquier combinación de estas formas de multimedia. En cuanto a la relación entre el ciberacoso y la capacidad de adopción de los estudiantes, las revisiones sobre el tema señalan sistemáticamente que el ciberacoso aumenta durante la educación secundaria, pero disminuye en la adolescencia superior. Hay muy pocos estudios que analizan la relación específica entre el ciberacoso y la capacidad de adopción del estudiante. La mayoría de los estudiantes se han centrado en analizar los efectos del ciberacoso en la población educativa. En nuestra revisión de los estudios sobre el acoso tradicional y el ciberacoso revela que existen similitudes y también diferencias entre bullying tradicional y el ciberbullying. La naturaleza repetida e intencional de la intimidación permanece, pero la diferencia de poder podría cambiar. Las diferencias también radican en las herramientas utilizadas, las formas en las que los rumores, difusión y las interrelaciones entre los roles involucrados. Dentro de ello también tenemos diversos tipos de acoso, que es el grooming, sexting y sharing. ¿Pero qué nos dice el grooming? Los adultos se hacen pasar por menores en Internet o intentan establecer un contacto con niños, niñas y adolescentes que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control emocional y finalmente al chantaje con fines sexuales. Pero tiene diversos objetivos también el grooming. ¿Cuáles son? La producción de imágenes y videos con connotación o actividad sexual destinados al consumo propio de
del pederasta o de redes de abuso sexual a menores. También tiene los encuentros en persona con el menor y el abuso sexual físico. También la explotación sexual y la prostitución infantil. Pero ¿cuáles son estas consecuencias? Tiene diferente gravedad dependiendo del alcance de los delitos, aunque en cualquier caso el riesgo de daños para el menor es muy alto, como puede ser el abuso y agresión sexual, la ansiedad y depresión, los problemas derivados en el rendimiento académico, sociabilidad y afectiva. El sexting también nos dice que consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contenido erótico y sexual personal o a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramientas de comunicación. Habitualmente se suele realizar de manera íntima entre dos personas, aunque puedan llegar a manos de muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad, lo que por desgracia es bastante habitual. También tenemos el sharenting, que se define como la actividad de compartir contenido multimedia en redes sociales sobre la vida personal del usuario. Las redes sociales implican ciertos peligros y las decisiones de los padres pueden suponer serias consecuencias. Esto es por eso que debemos ser conscientes que nuestros movimientos en Internet dejan rastro para los ciberdelincuentes, que pueden transformarse en actos delictivos o contra la integridad de los menores. Dentro de estos diversos tipos de acoso también tenemos el oversharing, que es un acto de compartir demasiada información con personas que no están necesariamente preparadas para recibirlas. Es por ello que uno de los principales usos de los smartphones o celulares es el intercambio social. Hoy en día nos mantenemos conectados, hablando con nuestros amigos, así como compartiendo nuestras fotos y pensamientos con ellos en línea. Pero el intercambio social puede convertirse fácilmente en el sobrecompartir social. Esto se puede molestar a tus amigos, pero también pone en riesgo tu seguridad personal. Con la creciente popularidad de los sitios web sociales y los blogs personales en línea, la práctica potencialmente peligrosa de compartir en exceso, esto se ha vuelto mucho más común. Es muy importante conocer estos riesgos porque nos ayuda, si queremos realizar esta práctica y de ser así, con quién, cómo y cuándo hacerlo, al igual que a tomar medidas sobre todo en relación a los más pequeños. El uso de las tecnologías digitales se ha convertido en una parte integral de la vida escolar y académica en diversas circunstancias, por lo tanto es lógico que las experiencias comunes que afectan a los estudiantes en el lugar institucional, como el acoso, están cada vez más mediatizadas por las tecnologías digitales. Generalmente inicia a través de pequeñas bromas que cada vez se vuelven más violentas y graves. Una de las causas principales es la versatilidad de funciones que comprenden las herramientas del Internet, los cuales permiten mantener en el anonimato a los acosadores o incluso utilizar una identidad falsa para poder lograr entablar una conversación con las posibles víctimas, ya que todo tipo de ciudadanos puede crear cuentas en las redes sociales como son Facebook, Instagram y algunas más. Y esto siempre que cuenta con un computador e internet para navegar. Es por ello que la mayoría de los casos la cibervíctima no sabe realmente a quién se enfrenta. Esto diciéndolo promoviéndose a mayor violencia de agresión. El volumen de abuso y el aumento de anonimato son fuertes factores habilitadores. Dicho abuso afecta de manera desproporcionada a mujeres, personas de color y miembros de la comunidad LGBTI, quienes son atacadas por sus características personales, como son género, etnia, orientación sexual, mientras que el abuso dirigido a los hombres de grupo dominante se basa más a menudo en sus opiniones o en estatus sociales. Tenemos varias problemáticas
el cual el acoso se dirige especialmente a niños, niñas y adolescentes por su orientación sexual, como ya lo dijimos en la anterior diapositiva, o su identidad de expresión de género. Tenemos el daño intencional. El daño intencional se basa en las burlas, humillaciones, insultos, difusión de mentiras y rumores. Esto va a hacerse por la víctima para ridiculizar también y cerrar sus cuentas con denuncias falsas en las redes sociales, presión a sus compañeros para aislarle o cualquier otra forma, con la intención de hacerle daño psicológicamente, emocional y social. El daño intencional es entre los menores con medios digitales de manera repetida, entre los menores por parte de un menor o grupo de menores hacia otro menor, pudiendo adoptar un rol de superioridad. Con los móviles, las redes sociales, fotos, videos, juegos online, correos electrónicos, foros y cualquier otra aplicación móvil o servicio de internet. Esto también influye mucho con medios digitales que utilizan como las herramientas digitales. También nos dice de manera repetida que es el daño que se produce habitualmente, pudiendo llegar a ser algo cotidiano y rutinario. Esto no se trata de incidentes aislados, peleas ni discusiones puntuales. Estas son unas de las problemáticas. Y cada situación es diferente y también lo son las víctimas de cada menor. Aún así es habitual que estos casos generen secuelas psicológicas graves, dañando la autoestima de las víctimas y su capacidad de relacionarse con los demás. Incluso en algunas ocasiones pueden llevarles hasta una depresión o ideaciones suicidas. También tenemos las causas. Las causas principales del ciberbullying se encuentran en el hecho de que en la actualidad las redes sociales se encuentran en el auge y su acceso es ilimitado. Es por ello que estas causas es un tipo que presentan cuando el acoso se extiende al mundo físico y que la víctima sufre un tipo de agresión por parte de un acosador. Para evitar este tipo de consecuencias, lo recomendable es no acudir nunca a encuentros pedidos por el acosador. El acceso por parte de los niños, niñas y adolescentes es el mundo virtual que cobra especial importancia cuando lo utilizan niños y adolescentes, ya que acceden de forma directa y autónoma, muchas veces sin la vigilancia de sus padres o de algún adulto, a un mundo muy difícil de controlar. También tenemos la falta de control de padres y maestros. Los padres y maestros son las figuras de autoridad de niños, niñas y adolescentes, y es aconsejable que tengan cierto control sobre ellos o sobre las actividades que hacen sus hijos o alumnos en el internet. Cuando hay falta de control, es más probable que aparezcan estos actos de violencia. También tenemos la falta de educación en valores, que nos dice que es obviamente cuando un niño o adolescente tiene unos valores de respeto, tolerancia y amabilidad, no tendrá conductas de violencia como el ciberbullying hacia amistades o conocidos. Tenemos los defectos que son los mentales, emocionales y físicos. Los mentales son las víctimas que se sienten preocupadas, avergonzadas y hasta enfadadas. Los emocionales son las víctimas que se sienten de igual manera avergonzadas y pierden interés por sus actividades cotidianas. Los defectos físicos son los cuales la víctima se siente cansada, tienen pérdida de sueño o sufren dolores de cabeza o estomacales. Las consecuencias del ciberacoso también se trata de las consecuencias más graves derivadas de este tipo de acoso. La gravedad de los mismos pueden variar dependiendo del perfil de la víctima, del tipo de acoso y del apoyo recibido. Como ya fue mencionado, también tenemos aquí como las consecuencias, que es la depresión, desconfianza, aislamiento, alteración en el sueño y trastornos alimenticios. Tenemos varias medidas tomadas por el Estado. Dentro de las medidas tomadas por el Estado para reducir la
incidencia de los acosos del ciberbullying escolar y académico se encuentran varios artículos que buscan proteger la integridad tanto de niños como los adolescentes en el contexto educativo. Tenemos entre ellas la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia. Esta Ley de Educación Intercultural tiene varias conductas relacionadas con el ciberacoso que se establecen en el artículo 15, donde se menciona que el estudiante de los centros de educación que utilice medios electrónicos y telemáticos, dispositivos de comunicación tecnológica para burlarse, acosar, hostigar, intimidar o amenazar, será sentenciado con una falta muy grave de la dispuesta en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. También en el artículo 134 de esta ley nos dice que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal como a continuación se menciona. Son faltas de las y los estudiantes alterar la paz, la convivencia armónica e incumplir las normas de convivencia establecidas dentro de los centros educativos. Cometer actos de violencia en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa. También tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que se rige bajo nueve principios, dentro de los cuales se halla el artículo 6, que se menciona que la igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causas de nacimiento, nacionalidad, sexo o color, o cualquier otra condición propia o de sus representantes o familiares. Además, se encuentra dentro del Código de la Niñez y Adolescencia los derechos de protección, leyes que pueden ser aplicadas dentro de los casos de ciberacoso escolar y académico, que tienen lugar dentro de las instituciones educativas, donde se destaca el artículo 50, derechos de la integridad personal, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. También tenemos el artículo 53, derechos a la privacidad. Tienen derecho a que se respete la intimidad de su privada y familiar, y la privacidad y la inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas. Respecto a las situaciones del acoso o el ciberbullying, la ley sanciona a los estudiantes clasificando este tipo de acoso en un nivel grave, como ya lo mencionamos, ya que es considerado como acciones de discriminación, lo que se ubica en el artículo 330 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cometiendo actos de violencia de hecho o de palabra contra otros miembros de la comunidad educativa. Como conclusiones tenemos las medidas tomadas por el Estado, establecidas para la protección de la integridad de las víctimas, que ayudan a mantener un equilibrio. Es importante también presentar talleres para toda la comunidad escolar que permita sensibilizar y educar a los estudiantes para prevenir casos de violencia o por ciberbullying. También la orientación hacia la formación con valores en la casa y en la escuela, educar a la capacidad de pedir y recibir apoyo. Y por último, promover todos los valores, sobre todo la tolerancia, la solidaridad y el respeto. El respeto de escuchar y ser escuchados, de mantener una observación de comportamiento y de los estudiantes aún más allá de las instalaciones educativas. Recordemos que las mejores sociedades se construyen desde los valores universales, no desde la violencia. Espero les haya servido este tema, ya que es de suma importancia. Como lo dije en el anterior video, si nos ponemos a profundizar este tema, es muy importante para cada uno de nosotros, ya sea para niños, niñas y adolescentes, ya que también son escuchados y tienen derechos también a de ser protegidos. Gracias.